en un vídeo resumiros una aproximación a la perspectiva cónica, que es uno de los temas, a mí me parece, más bonitos de este año. Realmente lo más interesante del dibujo técnico son los sistemas de representación, empezando por la diédrica, que llevo 2 años intentando que la veáis simplemente como lo que es, un sistema de representación en 2 dimensiones, sin más complicaciones técnicas. Las complicaciones técnicas vienen de la resolución de problemas, pero no de lo que en sí mismo es la diédrica, que es algo a lo que estamos bastante acostumbrados. Luego hemos visto la isométrica y la caballera como sistemas de representación simplificados en 3D, que evidentemente tienen su teoría por detrás, pero entenderlos y manejarnos con ello tampoco tiene gran dificultades. Y ahora vamos a ver dos sistemas más. Uno es la perspectiva cónica y otro es el sistema de planos acotados. La perspectiva cónica lo que trata es de representar la realidad tal y como la vemos con nuestra vista aproximadamente. Creo que ya hice referencia en clase a que a veces podemos tener sistemas de 3 fugas, una proyección sobre un elemento con cierta curvatura, pero eso son complicaciones. Realmente un sistema de 2 fugas básicamente nos resulta válido y simula de una forma bastante aproximada a nuestra vista. Os podéis encontrar muchos libros de dibujo técnico donde complican mucho la comprensión del sistema cónico. Curiosamente, donde yo he encontrado mejores referencias para entender el sistema cónico es en los tratados que se hacen hasta durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX, cuando todavía no tratan de matematizar el sistema cónico, lo cual está bien para determinadas cosas, pero como primer paso para comprenderlo es muy difícil. Entonces yo voy a intentar emplear esa metodología que a mí me ha resultado útil para entender el sistema cónico. Voy a emplear esta ilustración de un tratado de 1912 o 15 creo que es, no recuerdo ahora mismo la fecha, de un pintor español que se llama Ulpiano Checa. ¿Vale? La saqué de su museo y a propósito, como sabéis que a mí me gusta hablar de muchas más cosas aparte del dibujo técnico, os voy a decir que en Madrid, en una población que se llama Colmenar de Oreja, hay un museo fabuloso de este pintor, Ulpiano Checa. Aquí lo tenéis en el tratado que escribió en francés, porque es donde tuvo éxito, Ulpiano Checa. Ya os digo, Colmenar de Oreja. ¿Qué puedo decir de este pintor? Que es un pintor del siglo XIX con una técnica impresionante, finales del XIX, comienzos del XX, y que tuvo mucho éxito en Estados Unidos. Trabajó incluso para las grandes productoras de cine, diseñando a través de sus cuadros y de sus acuarelas la escenografía, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, uno de sus cuadros que podéis ver en ese museo, que es la salida de las cuadrigas victoriosas en Roma, alucinante, ¿vale? Pero a mí me gustan mucho más los que tienen un poco una inspiración más oriental. Me parecen súper bonitos estos cuadros que hizo de caballos pues supongo que era en la zona de Marruecos, que estuvo visitándola y este me parece impresionante. Está entre medias de un óleo y de un cómic, pero es de una técnica alucinante, ¿vale? Todos estos cuadros son de grandes dimensiones, yo creo que son prácticamente de 1,5 metros o así. Algunos tiene otros cuadros pequeños, ¿vale? Y los podéis ver en este museo, que ya os digo está en Colmenar de Oreja, cerca de Chinchón. Bueno, esto es para que os cultivéis, ¿vale? Un museo súper bonito, de un pintor que tuvo mucho éxito en su momento, pero que en España, como suele ser habitual, desconocemos. Bueno, pues escribió un tratado de la perspectiva en francés, que es donde él empezó a tener éxito, en España no, y esta ilustración detalla muy bien qué es la perspectiva cónica, ¿vale? La perspectiva cónica es, tengo la realidad, pongo un cristal intermedio, un elemento intermedio, y desde mi vista dibujo lo que hay detrás, ¿vale? Esto es un cristal, esta es la realidad y yo voy pintando directamente lo que ve mi vista. ¿Qué es lo que estoy haciendo eh, a nivel proyectivo, digamos? Proyectar esto desde el punto de vista de mis ojos, o de mi ojo para simplificar, sobre ese cristal intermedio. ¿Veis que es una proyección? Y es una proyección que tiene forma de cono. Por eso se llama perspectiva cónica,
Porque la proyección que realizamos tiene forma de cono. Un punto de vista, un plano intermedio y la realidad. Fijaros, esto es la perspectiva cónica. Sin más misterio. Toda la palabrería que encontréis en los libros no es más que palabrería. Esto es la perspectiva cónica. El problema es entender esto y saberlo hacer. Para saberlo hacer, yo he hecho un ejercicio que no os explica cómo hacer la perspectiva cónica, porque lo que yo os voy a explicar aquí se puede simplificar si nos explica cómo, simplemente entendiendo esto, yo puedo hacer una perspectiva cónica a las bravas, a lo loco, ¿vale? Sin más que saber un poco de diédrica, alguno diréis, pero ¿qué cantidad de líneas? Veréis que no es tan complicado. Ahora, hay que trazar muchas líneas en la cónica, eso es cierto, ¿vale? Pero básicamente es hacer esto empleando un papel y por lo tanto la perspectiva, la forma de representar diédrica, que es la que yo sé para representar cosas sobre el papel, ¿vale? Aquí lo vamos a ver a las bravas y luego haré otros ejercicios donde simplifico con algunos trucos este procedimiento, pero sigue siendo complicado. Fijaros, yo voy a representar esta figurita, esto es diédrica, me faltarían aquí las líneas, la línea de tierra, la referencia de línea de tierra, esto es un alzado y esta es la planta. ¿Cómo es la figura? Pues lo veis, es una escalera, es el volumen de una escalera con dos escalones, sin más, ¿vale? Voy a eliminar cosas de mi representación para que veáis lo que he hecho, ¿de acuerdo? Vamos a ver que recuerde cuáles son las que tengo que quitar, porque como veis aquí tengo un montón de cosas. Aquí. Aquí vamos a empezar a quitar cosas. Que veis ahí cómo me ha quedado. Ahí quito esto y voy quitando cosas para facilitar la comprensión del ejercicio. Que os recuerdo y os recordaré todo el rato, solo tiene una búsqueda, no tiene más que una búsqueda, nada más. Y es intentar representar en 3 dimensiones ese proceso que hemos hecho de proyectar una realidad tridimensional sobre un plano intermedio. Voy a retirar toda la construcción de mi dibujo y luego vamos a ver si consigo rehacerla. Como veis es muy tediosa, tiene muchos elementos, muchísimos. Y no tengo más remedio que irlos haciendo, ¿vale? Es muy tediosa la perspectiva cónica, pero si entendemos este proceso, veréis que por lo menos es fácil de comprender. ¿Yo qué es lo que tengo que hacer en mi diédrica? Pues representar esos elementos de los que os estoy hablando, que es la línea, que es mi objeto, obviamente, mi objeto con el que estoy trabajando, y mi punto de vista. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que he hecho aquí? Fijaros, yo tengo mi ojo, la realidad y un plano intermedio. Bueno, pues eso es lo que estoy representando aquí en diédrica, ¿lo veis? Mi objeto en planta, el plano intermedio y mi ojo. ¿En qué posición lo coloco? En lo que quiera. Es decir, esto lo coloco con la inclinación que quiera, según quiera ver el objeto. Este plano lo puedo poner más cerca o más lejos del objeto y este es mi punto de vista. ¿Y qué es lo que hago? Proyectar. Fijaros, proyectar. Cada proyección de estas aristas me va a dibujar en mi plano en vertical la posición de estas aristas. Esta arista en mi plano aparecería ahí.
esta arista en mi plano aparecería ahí. Esta arista en mi plano de proyección aparecería ahí y esta arista en mi plano de proyección aparecería ahí. Entonces, ya tendría ahí mis aristas en vertical. A ver si os las puedo dibujar ahí, si logro encontrarlas. Ya os digo que la clave es esta, se proyecta ahí. Aquí tengo en naranja los puntos de intersección. Voy a irlos recuperando. ¿Veis? Ahí tengo, por ejemplo, esta arista. La tengo ahí. Y tendría mis puntos de intersección. Por ejemplo, voy a jugar con esta arista o con esta, me da igual que cualquiera de ellos. Pues puedo jugar con esta, ¿la veis, no? Esta arista me viene aquí y esta sería la vertical de esa arista sobre mi papel de proyección. Fijaros.